Mi infancia, no tengo grandes buenos recuerdos de mi infancia. Crecí con un papá alcohólico, sentía cierto grado de abandono. Sí hubo eventos que me marcaron de chico, tanta violencia me hizo propenso a la violencia. Pasé de ser víctima a victimario, pero pues también pasé de ser este niño como recluido a ser muy extrovertido. Entonces mis papás como que dijeron, pues por lo menos ya tiene amigos, ya sale, es una fase, ¿no? Pero pues yo también ya empecé luego a probar las drogas y fue una historia de 18 años, ¿no? Mi drogadicción. No, yo me saqué la lotería, tengo el tipo chingón de bipolaridad que es completamente errático. Puedo estar estable o puedo estar en estados muy maníacos, muy depresivos, pérdida de conexión con la realidad y ya vivía en un estado psicótico, ¿no? Donde yo ya me imaginaba y veía cosas porque las enfermedades mentales son especialmente crueles porque ves un ser entero, o sea, lo puedes ver entero y está hecho pomada por dentro. Ya había de dos, ¿no? Me pego un tiro o me llevo a alguien entre las patas. ¿Qué se siente estar en un estado maníaco? Eres invencible. La Podhouse, estudio creativo. Hola, hola, bienvenidos a Demente a Mente, un nuevo episodio. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo a alguien que conozco hace cierto tiempo y lo busqué justo para que nos platique su historia, porque creo que puede ser alguien que pueda ayudar mucho a varios jóvenes que estén pasando igual y por situaciones por las que él pasó en algún momento. Y yo creo que este testimonio pues es muy valioso, así que espero que les guste. Y antes de empezar, por favor, les voy a pedir que vayan y se suscriban al canal, que sigan la plataforma para que estos videos puedan continuar. Y pues nada, bienvenido, Gastón. Gracias por invitarme, Tamara. No, Qué gusto. qué gusto que estés aquí, qué gusto que te hayas animado y pues siempre les digo que gracias por la valentía de venir a compartirse. Se agradece, gracias. Y sí es quizás un poco difícil, ¿no? El hablar de esto en público, pero pues a su vez también si sabes que va a ayudar, como tú dices, a allanarle el camino a alguien o prenderle el switch o incluso a mí mismo quizás el reflexionar esto en voz alta, ¿no? Entonces, pues me parece una buena oportunidad en un buen contexto para compartir esta historia. Ay, qué padre. Gracias y gracias por verlo así, porque sí, se requiere valentía, no nada más el expresar todo al público que te pueda ver, sino como volver a vivir ciertos eventos hablando de ellos. Puede ser así como de repente un poco detonador, pero también muy sonador, ¿no? Que es lo que se busca en este espacio. Entonces, pues mi primer pregunta sería, ¿cómo fue tu infancia? ¿Desde dónde viene este Gastón? Mi infancia, no tengo grandes buenos recuerdos de mi infancia. Siempre fui un niño problemático. Crecí con un papá alcohólico. Mi madre era violenta, mi papá también. eh, Sentía cierto grado de abandono. Y era porque mi mamá pues andaba cuidando a tres chiquillos, ¿no? También, o sea, me imagino que se llevó una friega, pero sí, papá workaholic y alcoholic, golpeador. Tuve una infancia difícil, sí, no lo voy a negar. Este, que forjó, ¿no? O sea, yo también, pues sí, era bastante. O sea, muchos son problemas que te da la vida y otros, pues cuántos no me busqué yo de chiquito, ¿no? Pero, pues sí, era muy hiperactivo, muy listo, muy travieso. No tenía respeto alguno a la autoridad. ¿Y ya lo tienes? Lo he aprendido a desarrollar. Las jerarquías existen por algo. Sí, oye, ¿y tú crees que tus vivencias de chiquito se vean como reflejadas ahora como en esto en el diagnóstico que tienes, o crees que por consiguiente ya, ¿no? O sea, ¿cuál es tu creencia como de esto? Pues mira, le vamos a entrar al eterno debate, ¿no? De si es nature o nurture, ¿no? Como le Ujú. llaman. Si es el desarrollo, el contexto en el que creciste o tu naturaleza a nivel genético, ¿no? Yo creo que es ambos a final de cuentas. Sí hubo eventos que me marcaron de chico, tanta violencia me hizo propenso a la violencia. Pasé de ser víctima a victimario. El estar tan acostumbrado al dolor
dio ventajas a la hora de actuar en violencia, porque pues era algo lo que era muy natural para mí. Y pues sí, ahí a la hora de la bipolaridad, pues sí tenía explosiones donde yo me privaba o en el madrazo de adrenalina que sentía mi cerebro, iba de mí, o sea, por completo, actuando primitivamente, ¿no? O sea, a nivel límbico por puro instinto. ¿Desde muy chiquito o empieza más como en la adolescencia? Esto empieza ya en la adolescencia. Sí, definitivamente como a partir de los 12 años ya empecé de broncudo. A los 15 me bulleaban mucho, o sea, toda la secundaria. Y ya para la prepa también me metieron a karate mis papás, pues porque era el cachazapes número uno. Y me aprendí a defender. Y me metieron con un sensei japonés, ¿no? Que sí me enseñó a pelear, ¿no? Lo que es el arte del karate, no el jiu-jitsu, digo no jiu-jitsu, el karate do. Jiu-jitsu lo estudié después, pero sí, me ayudó, una herramienta que utilicé después, pues un poco en contra de lo que va, ¿no? Que es defensa personal, porque ya, pues me gustaba ir provocando a la gente. Sí, claro. O sea, y después lo utilicé al agarrarme a guamazos como una fuga, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, me supongo que en la escuela, ya me imagino problema. ¿Te corrieron de algunas escuelas o continúa, o sea, siempre tuviste como una educación continua en alguna sola? No, la verdad es que siempre, o sea, era problemático, era travieso, pero también era muy buen estudiante en el aspecto de muy listo, ¿no? Em, Te digo, ahí es que quizás cuando yo ya, viéndolo en retrospectiva, ya había señales de que era diferente. Eh, Cosas como el cálculo mental, ¿no? Que a los niños les enseñan a sumar con palitos y restas, así de, pon este numerito arriba, no sé qué, pues eso yo ya lo hacía intuitivamente. Yo nunca lo tuve que apuntar en ningún lugar, o sea, las matemáticas se me dan muy bien, veo la vida muy, muy abstracta, o sea, y pues entonces en ese aspecto, pues no se me complicaba, al contrario, me aburría mucho porque aprendía rápido. Mi madre me cuenta que lo que hacían que notaban para que dejara de hablar en clases o dejara de pararme o de hacer lo que se me pegara la gana, me ponían con los burros, porque me entretenía enseñándoles. Sí, explicándoles así como de no tener nada que hacer, así me ponían, soy como metiche por naturaleza, curioso, así de, pues ahí lo estás haciendo mal, ¿no? Aquí, es así. Y así me mantenían entretenido, entonces era una escuela chiquita donde yo creo que hasta esa edad, que fue antes de la secundaria, todo lo que fue la primaria, sí me mantuvieron en un muy buen contexto, la verdad era una muy, muy buena escuela, mis padres sí, dentro de todo siempre me dieron excelente educación, ¿no? Y salud, o sea, servicios de salud, y se los agradezco. Entonces, pues sí, tenía problemas de conducta, me suspendieron varias veces, pero nunca me expulsaron. En la prepa me intentaron expulsar del TEC hasta el cansancio. Ya era condicional, así se llamaba el estatus al que llegué, donde ya no había poder humano que te salvara, ya era un por default, el sistema te corre, ¿no? Y así duré casi toda la prepa, que no podía reprobar ni una materia más, pero también soy muy orgulloso y muy aferrado, entonces dije, a mí no me van a correr de ningún fregado lugar, yo no me voy por la puerta de atrás. Sí, claro. Entonces estamos acá hablando acá de prepa. ¿Y cuándo te enteras tú o cuándo existe un diagnóstico o por qué llegan? Sí, por qué llegan como a necesitar ya de una ayuda psiquiátrica. Em, pues ya todo inicia quizás en la prepa, o sea, yo tuve ya, había tenido como los 4 o 5 años ya intervención de una terapeuta, por esto mismo que te platico, ¿no? Que era muy travieso, muy, o sea, básicamente mi mente no descansa bien y te está chambeando todo el tiempo. O sea, y ya dice, ay, qué padre suena, ¿no? O sea, yo no descanso bien. Neta, me han hecho electroencefalogramas y yo no alcanzo los estados de sueño, no sé qué ondita es la que tienes, ajá, la que tienes que alcanzar, pues a mí se me hace muy difícil. Entonces mi cerebro está Activo. activo todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues a nivel bioquímico está segregando péptidos, está segregando, ¿cómo se llama? Hormonas todo el santo día y no, y eso causa una acumulación. Cuando tú descansas uno de lo que pasa en tu cerebro es tu líquido encefálico se enjuaga. Pero si tu líquido encefálico sigue recibiendo todo ese tiempo, pues más y más, pues ahora sí que
emociones, o sea, químicos de las emociones, pues se quedan ahí residualmente. Y eso va afectando tu conducta, ¿no? A largo plazo. Creo que me desvió un poco del tema. No, no importa, es porque está muy interesante, pero sí, o sea, ¿cómo llegas a un psiquiatra que te diagnostica como tal o cuándo es este paso que ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes bipolaridad. Mira, en la prepa definitivamente es cuando yo entro en lo que antes mis papás llamaban una fase de rebeldía, ¿no? Que empiezo a o sea, yo cuando yo era buen estudiante, yo siempre fui estudiante 9 para arriba. O sea, en mi casa había broncas y yo llegaba con menos de un 9. Y la verdad es que no me costaba trabajo hacerlo. En la prepa llego y me valen madres todos, me vuelvo borracho, ¿cómo se llama? Pues pasé de un colegio de puros hombres, donde me buleaban, a un colegio donde ya había niñas, había relajo. Entonces, pues obviamente me dejo ir como gordo en tobogán. Y pues empiezo a tener problemas pues con maestros, muchísimos, o sea, suspensiones, empiezo a reprobar materias, empiezan pues a haber muchas como banderas rojas, ¿no? O sea, empiezo a tomar muchísimo. Pero pues también pasé de ser este niño como recluido a ser muy extrovertido. Entonces mis papás como que dijeron, pues por lo menos ya tiene amigos, ya sale, es una fase, ¿no? O sea, que viva, que se divierta. Pero pues yo también ya empecé luego a probar las drogas. Y pues nunca tuve como que eso, dile que no a las drogas o así. Pues todos los estimulantes siempre me han llamado la atención. Mm, Y bueno, fue por eso que me mandaron ahí mismo del té, como, pues ya mandan a llamar a tus papás y pues ya mi mamá dijo, a ver, pues que lo vaya a ver un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Y es la primera vez que me refirieron que sí, fue la primera vez que fui a hacerme un electroencefalograma con un neurólogo y ya ahí salía que pues evidentemente mi cerebro, pues había demasiada actividad, o más de lo normal, ¿no? Y empecé a tomar litio y otra cosa, ¿cómo se llama esa cosa? Estratera, me parece, creo que se llamaba esa medicina. Y no me gustaba, El sentimiento. deja todo nomás el sentimiento, o sea, el efecto. También creo que la psiquiatría ha avanzado a nivel farmacólogo bastante en 15, 20 años, pero pues yo de repente me ponía así hiperactivo y luego me jeteaba y así, entonces me sentía muy desbalanceado y mi papá me decía, mi hijo no está loco, ¿no? O sea, no tiene por qué andar tomando esas madres y la madre. Y yo, pues sí, pues las dejé de tomar. Y me valió madres y seguí enfilado en mi pues carrerita de alcohol, drogas y fue una historia de 18 años, ¿no? Mi drogadicción. Y es mucho que ver porque pues volviendo a lo de por qué me gustan los estupefacientes, pues es cuando te sientes deprimido es lo primero que te saca de un estado depresivo. Claro. O sea, no hay depresión que te aguante un pericazo, tristemente. Oye, ¿y tú sientes que tiendes más a la manía o a la depresión? ¿O estás como muy equilibrado entre las dos? No, yo tengo, eh, me saqué la lotería, tengo el tipo chingón de bipolaridad que es completamente errático. Puedo estar estable o puedo estar en estados muy maníacos, muy depresivos, O sea, rebotando. no son por largos periodos de tiempo. No, he estado de que en episodios de depresivos una semana y luego muy maníaco 3 días, depresivo dos, así, pero fuerte, ¿no? ¿Sabes cuál tipo de depresión es? Ah, ¿La 2? mi psiquiatra la sabe, o sea, Es que me parece que tienes como una fuerte, pero no, no sé, o sea, todavía estoy como en esa experimentación e investigación. según esto, lo que me dijo ella era la peor de todas. Sí, es la 1. Ajá. Entonces, Porque es muy errática, es imprevisible, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahí yo sí padezco las manías y las depresiones en su full. sí. Y pueden pasar de una a otra y puedo estar muy bien y de repente tener un episodio de la nada maníaco, casi psicótico y luego volver a la normalidad y luego todo va bien en la vida y caerme, no tengo ganas de levantarme, que me atropelle un camión, el mundo vale madres, ¿no? Esto me gusta esta información porque mi papá también tenía bipolaridad tipo 1 con manías y depresiones hasta el tope, pero mi papá duraba meses en las manías o en las Mm, depresiones. Y yo justo siempre como que me preguntaba, decía de que, ¿por qué todo el mundo piensa que que la bipolaridad es como estar en estados de ánimo como elevado y muy abajo? Entonces sí existe también, o sea, se puede ver de diferentes maneras. Claro, y mira, ahora que lo mencionas con los periodos de tiempo,
yo tuve la depresión más fuerte por la que pasé, me duró 2 años. En esos 2 años de depresión severa que tuve, hubo muchos episodios maníacos. Pero lo que regía, o sea, era la depresión. Curiosamente, esta depresión llega cuando yo dejo las drogas y me limpio por fin. Como ya no tengo al alcance ningún estimulante que me saque los estados depresivos, pues no me puedo zafar de la depresión. Y dijeras, ok, bueno, entonces no vas a quedar depresivo, ¿no? También había comportamientos muy erráticos, me volví muy agresivo, pero muy a la defensiva todo el tiempo. Estando en depresión, en esa depresión. Sí, en esa depresión totalmente, y pasaban semanas y levantarme de la cama era un chingado, una proeza, ¿no? Meterme a bañar. Claro. O sea, la gente dice, ¿no? Ignorantemente, échale ganas. Pues justamente lo que no hay son las ganas. O sea, mi cerebro no puede producir ganas. Tu cerebro produce ganas. Se llaman endorfinas, se llaman, no sé, Sí, estas cuatro, serotonina, todo eso tu cerebro las produce en manera balanceada, como debe funcionar cualquier cabeza. La mía naturalmente no, porque es una disfunción genética. Porque también sé que hay gente que puede caer en esto, pues, por hábitos, ¿no? O por situaciones. Lo que puede ser para una mujer una depresión postparto, o estados, ¿cómo se llama? Maníacos incluso le puede pasar a empresarios, a profesionistas que están sometidos, a un a, estrés. a banqueros que están así todo el tiempo con el estrés, llegan a estar en estados maníacos, ¿no? Pero ya es más bien psicológicamente se crea ese estado. Sí, es que por eso es tan importante saber de estos temas, porque pueden haber demasiados tipos de cosas, pueden ser a veces hormonales, pueden ser, como dices, por estrés, pueden ser por falta de líquidos en tu cerebro, de químicos, y sí, pero a ver, porque ya tú y yo nos fuimos como de corrido. Entonces, la primera vez que te dicen, tengo esto, a ti te vale, dejas de Sí. tomarte tu medicina. Ni siquiera acabo con la batería de estudios que me tenían que hacer, o sea, no me pueden llegar a diagnosticar nada porque yo me vale madre. Ok, entonces no existía realmente un diagnóstico No, como sabía tal. que ya había algo, o sea, ya Sí varios, sabías. un psicólogo ya había dicho, o sea, lo tuyo ya no es una afectación psicológica, y ya por eso me había mandado con el psiquiatra, ¿no? Nunca dejé que me diagnosticaran ahora sí qué tipo de locura padecía, ¿no? O neurodivergencia. Neurodivergencia. Y esta última, em, pues, fase depresiva que tienes, ¿hace cuánto fue? Esa fue por ahí de los 32, 33 años. Y es la depresión que me dura un rato, o sea, cuando yo decido ya limpiarme, ¿no? Porque pues a mí, mi vida, pues ya estaba en una situación fea. Y pues dije, bueno, tomo cartas en el asunto, ¿no? Me dejo de drogar y Fuiste pensé, tú el que decidió. sí, dejar las drogas, sí. Pero en eso caí en esta depresión y ya no era normal, o sea, neta, me fui fuerte, ¿no? Y yo creyendo, pues el pedo de mi existencia era mi drogadicción, pues no, carnal, era algo a lo que te hacía ayudar a aferrar, era algo malo, pero era una herramienta que tenías para saber lidiar con esto que era subyacente, ¿no? Entonces, hace como 2 años yo estaba ya teniendo episodios psicóticos, disociaciones todo el tiempo, y ya estaba muy violento. Entonces, pues ahí en un episodio con mi padre, que afortunadamente no llegó más, pero yo tomé la decisión, ¿no? Es decir, ya la gente me tenía miedo. Y yo no quería ser ese tipo, ¿sabes? Y no sentirme en control de mí mismo era algo muy frustrante. Pero se me hace bien fuerte que tú hayas podido tomar la decisión solo estando en una faceta así, porque normalmente pues pierdes, ¿no? Como que contacto con la realidad. Sí me acuerdo yo de escuchar como de algunos temas que tuviste. No, no me tocó nunca como que estar presente en ninguno, pero pues compartíamos un círculo de amigos muy cercanos, nos veíamos muchísimo. Y claro que era como un tema, y sí llegó a haber como mucha preocupación, o sea, más que tus amigos decir así como de, era como una preocupación de qué pedo, qué está pasando, pues porque realmente ni siquiera lo entiendes, ¿no? Sí. Y es lo que hablábamos antes de empezar, a platicar, que decíamos, creces solo cuando sabes de estos temas porque no sabes a quién platicárselos o no mucha gente los entiende. Se me hace impresionante que hayas tú podido solito, o sea, nunca estuviste en ningún centro de rehabilitación ni nada. No, de hecho, bueno, me quería mandar, mi madre me quería mandar, pero la psicóloga de ese entonces le dijo que iba a ser un tremendo error mandarme a un centro de de rehabilitación, aunque fuera Oceánica, que era donde me quería mandar. En ese entonces a mi papá le iba muy bien.
y que las historias, o sea, básicamente ese contexto me iba a joder más de lo que me iba a ayudar. Wow. Eh, Quizás ella vio que mi tema no era tanto de drogadicción. Es que justo acabas de darle en un punto que se me hace increíblemente importante, porque es parte de por qué empecé este proyecto, que yo siempre estuve en desacuerdo a los lugares en donde terminaba mi papá, porque yo decía, mi papá no es adicto, mi papá tiene una bipolaridad impresionante y la manía lo lleva a consumir sustancias o Totalmente. a consumir alcohol, justo por esto que cuentas, por los vacíos emocionales que sientes y no sabes cómo llenarlos, entonces buscas como de repente herramientas que no que te hagan sentir ya sean levantones o bajones. Correcto. Y no hay lugar en México, para mi gusto, preparado, porque mi papá estuvo, creo que 3 veces en Oceánica y terminó vetado. Vetado de que no lo queremos volver a ver. Entonces, qué increíble que toques este punto. Sí, yo lo veo como un síntoma, totalmente, de algo más. A final de cuentas, como tú dices, llenar un vacío, ¿no? O sustituir ese vínculo que te debería de dar el contacto humano, una plática, no sé, un faje con tu morra, hacer ejercicio, Sí. te lo da la droga mejor. Mm, Tristemente se vuelve una solución, ¿no? Y es más fácil, digo, eso es para todo el mundo, ¿no? En general que se droga ese ya es otro todo un tema. Digo, no podremos hablar desde esa perspectiva, ¿no? Pero ahorita abordándolo desde la bipolaridad, pues es simplemente, pues tu cerebro siente padrísimo, o sea, todos los cerebros, pues por algo existen las drogas, por algo las Claro. consumen. Pero pues sí es, también creo que por eso tenía tanta capacidad, ¿no? Y cómo crea tanta resistencia, porque pues la bioquímica de mi cerebro está jodida de nacimiento. Y eso se volvió un bucle negativo a nivel biológico, porque que Claro. nomás me estoy jodiendo más la maceta. O sea, si de por sí no podía segregar los químicos de la felicidad, pues sí, lo sacaste a punta de droga, pero ahora ya ya tu cerebro se vacía y su función natural, pues ya acabaste tu stock de una semana de droga de la felicidad, y ahora pues por eso te da el Blue Monday, ¿no? Y toda la semana de bajón, y es esta historia de nunca acabar tratando de subirte, y luego cuando estás muy arriba, pues porque pues también entras en estados maníacos cuando estás drogado. Y sí, sí, de Se te psicosis bota la canica. terribles, claro. Oye, ¿y no sientes que también pudo haberte detonado como más este tema, el tema de o sea, yo lo que sé también por la experiencia de mi papá es que la cocaína, al entrar directamente a tu lóbulo frontal, que es el que más afectado se ve por la bipolaridad, pues obviamente se te detona peor, ¿no? Sí, digo, pudiera ser, no he estudiado tanto los efectos de particularmente cada droga en el cerebro, pero o sea, en mi caso era la droga en general, o sea, yo me consideraba en ese entonces incluso un psiconauta, o sea, droga que pudiera probar era droga que yo quería experimentar, ¿no? O sea, sí, consumí mucha cocaína, muchísimos pues, psicodélicos también, creo que fue lo que más me fregó. Por los efectos, ¿no? Que te causa y sobre todo porque detona estados maníacos. Claro. Creo que fue cuando sí tuve, pues realmente pérdida de conexión con la realidad y ya vivía en un estado psicótico, ¿no? Donde yo ya me imaginaba y veía cosas y Y tú ya te das cuenta, ¿cómo era para ti el darte cuenta después de que pasaba eso? ¿Qué emociones te regían o qué pasaba? Porque el otro día, no el otro día, hace algún tiempo platicábamos de otra chava que conozco que tiene, creo que también bipolaridad, y cómo el círculo de amigos se fue alejando y de repente como que escucharlos, y me acuerdo de haber, o sea, decir de que, a ver, alto, no saben lo que están pasando, y por eso se me hace importante que existan estos espacios para darnos cuenta de que no es nada más como que algo que estés decidiendo tú, ¿no? O sea, son temas cerebrales y son temas muy, 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 muy profundos que por algo te están llevando a hacer ciertas cosas y siento que es como, ahí está una buena amistad. O sea, el hecho de, pues no está en él. mm, Entonces, ¿dónde estás tú? O sea, ¿cómo viviste como todo esto, estos procesos con tus amistades y con todo? pues mira, tocando ahí un tema, pues es los entornos, ¿no? En los que te desarrollas. ¿Qué entorno te beneficia y cuál no te beneficia?
En mi caso yo estaba en un entorno tóxico, ¿no? Donde justamente al no entender esto y dentro de la misma dinámica del grupo, pues era muy común echar carrilla y diestra siniestra de todo. Siempre me valía madres, pero pasando por un mal episodio, que es este episodio de depresión muy fuerte que tengo, pues me pongo a la defensiva, errático, intento explicar, oigan, pues traigo pedos, ¿no? O sea, déjenme en paz a este hombre cabrón. No, pues soy hombre, ahorita mismo te parto el hocico, imbécil, para que veas que soy hombre, déjenme en paz, o sea, lo que necesito es espacio, o sea, que no estén chingando, estoy tratando de convivir, de no aislarme, y pues sentí que era hablar con la pared en el 90% de los casos, o sea, hay muchos estigmas con respecto a esto. Estigmas que yo compartía, personalmente, o sea, yo dije, pues, yo no quería ser un esclavo de las farmacológicas y que pues, yo decía, a ver, el ser humano es natural y debe funcionar naturalmente. Pues sí, güey, un diabético no va a pasar de los 20 años, cabrón, si funcionara naturalmente. Entonces, pues por algo existe la medicina moderna y hemos conocido más del cuerpo humano, ¿no? Entonces dije, pues si estos güeyes no lo entienden, no lo quieren entender y para ellos es tan fácil como cagarse de risa o porque este güey de repente está tripeado, porque está deprimido, güey, pues no, a una chela así con eso, ya para arriba. No funcionaba así y decidí yo aislarme, ¿no? Alejarme de, pues, gente que ya no me sumaba Ujú. y que no estaba dispuesta a escuchar mi historia, ¿no? Y pues ahí es como cuando es un excelente filtro quién es un amigo y quién no. Sí, y luego también entra ese tema, porque pues al final de cuentas también termina siendo un tabú, entonces no saben. Ujú. O sea, que es, yo creo que el problema más fuerte de todo, que yo creo que hay muchas personas que sí podrían ser considerados buenos amigos, pero con muchísima desinformación y con muchísima ignorancia sobre el tema. Entonces, como nunca lo han vivido de frente a frente o como nunca han estado tan cerca de las enfermedades, para ellos no existen. Sí, Y correcto. hay familias enteras en las que no se habla de estos temas, no existen estos temas. Sí, ¿no? Y son afortunados ellos, ¿no? Porque las enfermedades mentales son especialmente crueles porque ves un ser entero, Sí, o sea, lo puedes ver entero y está hecho pomada por dentro, o sea, sin totalmente, una afección física, pero pues no lo dejes salir a la calle porque va a ser una estupidez y se va a matar el cabrón, o va a totalmente. poner en riesgo a alguien, o pues es insuficiente, en el caso, imagínate tener hijos con autismo o síndrome de Down, pues no, o sea, esa de no saber, o sea, de saber que no va a tener la misma realización, la misma facultad que los demás para lo que esta sociedad está diseñada, que pues está bien, para que funcione la mayoría. Pero pues, sí tienes que tener esas consideraciones, ¿no? Eh, y es más fácil notarlo, más fácil quizás para la sociedad verlo para, si ves un cuate sin pierna, pues es fácil imaginarte, pues qué carambas se ha de sentir no tener pierna o un ciego, ¿no? Ah, no, pues sí debe estar horrible no ver. ¿Cómo te platico pues, lo que es que de repente se te bote la canica a niveles que ya para cuando entres en ti mismo, pues, a ver Sí, ya si no hice, hiciste quién sabe cuántas ajá, a cosas. ver si no hice un desmadre, o sea, es eso. Sí, qué fuerte. Justo lo he platicado con personas con las que convivo con esto, pues, y con quien platico muy a profundidad de todos estos temas. Y justo es eso, decir, qué difícil tener una de estas enfermedades porque no es algo visible. Entonces la gente no lo puede, pues, ver en sus cerebros, o sea, y decíamos eso de repente, de que pues alguien con cáncer es como, ah, ok, le pones atención a ciertas cosas y los cuidas de diferente manera. ¿Por qué? Porque existe un cáncer y pues, o sea, es evidente. Pero estas justo que no se notan y de repente al contrario, ¿no? Es bien cruel la enfermedad como la bipolaridad, el TLP, la esquizofrenia, miles de cosas que no ves, pero quién sabe cuántas cosas están pasando por la cabeza. Sí, sí, creo que algo que me ha ayudado mucho es el budismo, ¿no? Porque creo que uno de sus pilares bases, este concepto de la vacuidad, ¿no? La múltiple infinidad de perspectivas que existe sobre algo. Y así, bajo esa premisa, intento que las situaciones, antes de tener algún exabrupto o algo, pues ver, oye, es nomás tu percepción, es toda la situación, cuál es el contexto,
no reacciones tan rápido. Digo, ya después con terapia uno va desarrollando pues mecanismos, ¿no? Donde te cachas. Sí. Incluso pues el más importante que es respirar. Qué, Aprender a qué respirar. básico, ¿verdad? Pero qué fuerte cuando tienes como estas herramientas. Se me hace bien padre también que ya existe más apertura sobre esto, porque sí también existen más herramientas. Antes de empezar también te preguntaba, ¿ya te das cuenta cuando de repente vas como con tendencia a ciertas, como al episodio, digo, a lo maníaco o a la depresión, y ya tienes como algunas cosas que puedes hacer para... Sí, claro, estrategias de contención, si así lo quieres llamar, ¿no? Digo, la primera es, aléjate del filo. Sí. O sea, pues lo básico, pues no drogas. O sea, yo en teoría, lo más responsable que podría hacer es no tomar nada. Dejé el licor, tomo cerveza, ni lo tomo en muchísima más medida. Descansar bien. O sea, eso es súper básico para, digo, en general para cualquier persona, ¿no? Pero si tienes temas pues de mente, es mejor que duermas bastante, ¿no? O sea, intenta descansar, que tu sistema nervioso se relaje lo más posible para que entre en su balance natural, o lo más natural que se pueda, ¿no? Sí. Y estar consciente de... Ujú. Es Porque eso. luego a mí yo me pongo a pensar y dices, o sea, me puedo sentar contigo a tener una conversación sobre esto, pero imagínate, hay personas que no saben que tienen algo. Pues yo me consideraba nomás un neurótico mucho tiempo en mi vida, ¿sabes? Un güey con mal carácter. Pues no, resulta que no tengo mal carácter, simplemente es una imposibilidad de manejar mis emociones, ¿no? O sea, por eso es bipolar, o sea, o trastorno afectivo, ¿no? ¿Cómo es? Maníaco depresivo. Maníaco depresivo. Sí. Y ahora que ya estás como en esto, sientes que obviamente tus relaciones interpersonales son diferentes. Todo, sí. Por ejemplo, digo, no sé si tengas novia, si estés con alguien, pero cuando conoces a alguien, ¿tu carta de presentación lleva esto de por medio o es algo que No. manejas hasta después? Mira, sí me pasó que recién diagnosticado y cuando empecé con tratamiento, pues como que tenía esa necesidad de verbalizarlo, ¿no? Y sí lo platicaba, ahora ya no. Ahora de hecho lo veo como que si la gente nunca se da cuenta de esto es porque estoy haciendo las cosas bien. Ok. O sea, si pasa desapercibido y Gastón es un tipo normal, ok, ya, quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo. Evidentemente esto pues se va a notar en otras áreas, trato que se note en las áreas donde no me perjudiquen. Ujú. O sea, pues me puedo obsesionar con el trabajo, horas de números, concentración, rushear chamba a lo güey. O sea, digo, afortunadamente me va bien en la chamba porque ya me sé enfocar, o sea, he también trabajado con mi TDA, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo que buscaba con esto, donde dije, a ver, ya había de dos, ¿no? Me pego un tiro o me llevo a alguien entre las patas o ya arreglo esto, ¿no? Porque ya estoy hasta la madre de mí mismo. Y de ver el cagadero, más que, yo creo que más que de mí mismo era de el desastre que causaba mi entorno, ¿no? Y cómo había perdido a las buenas relaciones que tenía, porque yo también, o sea, pues, jodí mucho en estados, en mi egoísmo, en mi narcisismo. Pues lastimé gente, dejé ir una buena mujer. Y pues, sí, hice cosas de las que no diría que me arrepiento, pero si pudiera tomar una decisión diferente, la tomaría, ¿no? Pero antes no tenía la información y el conocimiento que tengo. Entonces, sí hay manera de contrarrestar todo esto con terapia, medicina, conciencia más que nada. O sea, yo sí tengo que estar consciente todo el tiempo. No, hiperconsciente, no, es acordarme cuando hay algo que me detone, ¿no? O sea, es esto. Y no quiere decir que no me pueda enojar o entristecer, como cualquier Pero ser sí, humano. claro. Se trata de, pues, tener la emoción controlada, ¿no? Ni que te tumbe, ni que te haga volar. O sea, también leer mucho de estoicismo me ha ayudado al respecto, ¿no? Ah, porque muchas de esas emociones pues, vienen de pensamientos, de expectativas, y pues cuando estás loco y te creas realidades alternas y estas realidades no se vuelven, pues, ahora sí que una realidad real de todo mundo, pues te frustras, te enojas, pues puedes caer en tus propios juegos mentales, ¿no? Sí. Perdían en negocios que según yo se iban a hacer.
Pues, ¿por qué? Pues, porque no le di el seguimiento, no tuve buenas sociedades y todo, pero porque tomaba las decisiones a lo güey y todo iba a ser fácil, porque No, en mi y en mente un estado maníaca maníaco es bien fácil ver todo, o sea, todo va a salir bien, a ver, fácil, todo es de huevos. ¿cómo describirías, cómo le dirías a alguien que no conoce la enfermedad qué se siente estar en un estado maníaco? Eres invencible. Todo te sale bien. Por alguna extraña razón, hasta eres más carismático, o sea, te mueves con momentum, pero también, pues, eres agresivo, eres indolente, Sí, prepotente. prepotente bastante, pues, sí, no eres cero considerado con los demás, o sea, narcisista, egocéntrico, pero, pues, con mucho drive también, ¿no? Porque pues, también tienes capacidad, o sea, Es que eso a mí se me hace impresionante. Ahí es cuando yo creo más que nunca en el poder de la mente, porque se me hace impresionante tanto con bipolaridad como con personalidades múltiples, donde se apodera de ti realmente una personalidad y que tu cuerpo pueda estar enfermo de una cosa en una personalidad y no tener la enfermedad en otra, es como el más claro ejemplo de decir, imagínate lo fuerte que es la mente. Entonces tú en un estado maníaco, sintiéndote así, como dices, de que imparable, el más impresionante, pues te lo creas. ¿te Y lo lo que creas? creas, ¿Lo crees? Ujú. lo creas una realidad. Y Entonces, muchas veces esa realidad son malas decisiones claro, porque no te tomaste el tiempo de pensar por bien las supuesto, cosas. Entonces digo, y una cosa es, ok, darte el lujo de tener esos impulsos comprando, ¿no? Ah, bueno, las compras pues compramos, compulsivas. me compré un chingado Xbox de 10,000 pesos, ¿no? Ah, bueno, no es lo mismo que decir acabo de perder 200, 300,000 pesos en un mal negocio. Claro. Entonces, pues ese es el grado de impulsividad que no te das cuenta, ¿no? O sea, vámonos yo una vez lo hice, o sea, con amigos, pedísimos, vámonos a Vallarta, así en la peda, vámonos. De ir llegando y al pedo y no la parabas hasta el día siguiente. Sí, que ahora Sí, no te pasa que volteas para atrás y dices de que, pues, sí, de cierta manera es un milagro que yo siga aquí. definitivamente, a estas alturas ya lo veo como que tengo armadura de guión. Es muy común. Sí. Tienen, los amigos de mi papá decían que mi papá era un gato callejero viejo y jodido de tantas vidas que tenía. O sea, Sí, no, definitivamente, pues sí, he visto a la flaca varias veces, experiencias cercanas a la muerte, más de tres, sin duda, de muchas índoles, ¿no? O sea, pero sí, ¿no? Si ver al pasado, desde ahorita dices que ganas de vivir esa vida, ¿no? Pero antes no había otra manera de vivir, no conocía otra manera, ¿no? y también siento que es parte como de la historia. ¿Y tú qué crees en todo esto del budismo y así? Yo también soy súper creyente. Em, yo creo que tu alma viene a vivir las experiencias que necesitas, ¿no? Y las escoges desde algún plano como para trascender. Entonces, yo siento que sí, pues a pesar de lo difícil que fue y lo que sea, pues fue el plan de tu alma Sí, ¿no? y las necesitabas. Y construyó carácter, ¿eh? En definitiva, o sea, hoy me siento, pues, como un tipo capaz y decidido, ¿no? Y se me hace bien padre Espero. cuando vienen y me cuentan sus historias y sé por las cosas que han pasado y decir, pues sí, pero vete ahorita sentado aquí compartiendo con ganas de que tu testimonio salve a alguien. Sí, sí, es eso, ¿no? Saber que sí hay luz al final del túnel. No es fácil, pero pues, ahora sí que si estás pasando por esto, pues ya te estás llevando una chinga todos los días. Mejor llévate una que valga la pena, ¿no? Para estar bien. Porque en serio, pues te pueden tener buenos días. Y yo, por ejemplo, ya tengo más de 2 años sin tener pensamientos suicidas, homicidas. Eh, Vivo tranquilo, tengo buen desempeño en el trabajo, donde tengo que resolver conflictos laborales de roces que a veces son fuertes, porque tengo un puesto de gobernanza y finanzas y trato mucho con ventas. Y sin embargo, no he tenido ni una bronca en la chamba, o sea, porque sé lidiar, sé cómo desescalar un conflicto, porque aprendí a respirar. Entonces,
ahora incluso me siento con más capacidades del tipo de a pie para lidiar con su carácter, ser asertivo, porque yo me tengo que obligar. Yo tengo que estarme cachando todo el tiempo. Tengo que comer bien, descansar bien. O sea, me echo un fin de semana de borracho y el lunes amanezco hecho pomada, con ansiedad. O sea, ya porque ya también desacostumbré a mi cerebro a estar bioquímicamente muy desbalanceado. Entonces, si me pongo una guarapeta con alcohol, voy a durar una semana de la fregada. Triste, o sea, y ya es donde digo, bueno, pues ya sabes por qué está pasando esto. Tomaste una decisión mensa de tomar y ponerte en una peda, ¿no? Ok, Claro. entonces ya no lo haces. Y sí, se vuelve consistencia en esas decisiones que te llevan a donde tú quieres y que te alejan del abismo, ¿no? Ya que no se trate de estar caminando así al ladito a ver si sí te caes o si no te caes. Y pues sí se siente padre por uno y por mi entorno, porque pues sí se siente feo lastimar a la gente que quieres. Sí, yo creo que eso ha de ser lo peor, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que te llevaste Sí, las latas con las manías. Pues sí, pero me da mucho gusto esta conversación. Te admiro mucho, qué valiente, muchas gracias. Y pues qué chido que sobreviviste a muchas cosas, porque soy consciente de que la pasaste fuerte, la pasaste feo. Y pues aprovecho yo para pedirte una disculpa si como amiga en algún momento no supe estar. Creo que también cada quien estamos de repente como lidiando con nuestras propias cosas y con nuestras propias marañas que traes en la vida, pero, pero pues creo que pude haber sido una mejor amiga y haber estado de otra manera. no, no te preocupes, Tamara, tú estabas lidiando una guerra, la misma guerra que yo desde en otra trinchera, ¿no? Con la situación con tu papá, pero pues es padre por lo menos ahora saberme comprendido, si ahora ya sabes de estos temas más y lo alcanzas a ver en retrospectiva, dices, ok, quizás ahora todo tiene sentido, no nomás era un imbécil, ¿no? Sí, sí lo fui, no son mutuamente excluyentes, pero sí muchas decisiones o muchas de mis actuaciones, pues, no, que no estuvieron bien y no son justificadas, pero pues, había un fundamento que iba más allá de lo mío. Totalmente. Pues te agradezco mucho por tu tiempo, por tu valentía, por haber venido. Te iba a pedir que le dieras un consejo a alguien, pero creo que lo acabas de dar impresionante. Si tienes otro, claro que siéntete con toda la libertad de dárnoslos. Creo que me ha servido mucho esta plática también para entender otro contexto y verlo desde otra perspectiva. No sé si tengas algo más que agregar. Pues no, déjense ayudar. Este, normalmente quien te quiere, si bien no entiende qué tienes, se preocupa por ti y te va a extender una mano de ayuda, ¿no? Acéptala. Y luego, pues, educa a tu sistema, ¿no? También, porque, pues también puedes lidiar con esto de tú no estás loco, o, pues, qué es estar loco, ¿no? O sea, Exacto, vamosle poniendo nombre y apellido a lo que es la locura, ¿no? por supuesto. Creo que la locura hasta cierta parte es bueno mientras sepas por dónde, cómo tratarla, que sí, que no, como dices, ¿no? Y pues Sí, y una locura bien aspectada. Sigo creyendo que solo un loco se cree capaz de cambiar al mundo. totalmente. No más es Y aspectarlo. somos de los que de repente pues tenemos ideas muy grandes Así es. y qué chido de repente estar loco. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Gas, De nada, Tamara, un gustazo. igualmente. Y pues gracias a ti si llegaste hasta ese punto del episodio, muchas gracias. Recuerda compartir este episodio si crees que a alguien le pueda ayudar. Yo creo que es información muy, muy, muy buena para muchos jóvenes que andan por ahí sin saber qué tienen o medio perdidos en sustancias, en adicciones de todo tipo. Así que recuerda que este espacio está creado para esto, que si tienes una historia, seas bienvenido a este espacio, es un espacio seguro para compartir. Y pues gracias, nos vemos el próximo episodio. La Podhouse, estudio creativo.